Bueno, vámonos con el ejercicio 24. En este ejercicio nos preguntan qué relación hay entre las dos rectas, ¿ok? Una de las rectas tiene la pendiente 1/3 y la otra de las rectas tiene la pendiente -3. Recuerda que las pendientes son la inclinación de nuestra recta, ¿ok? La pendiente tiene que ver con el ángulo de inclinación, pendiente, el nombre lo dice, estamos de acuerdo. Entonces, la pendiente tiene que ver con el ángulo de inclinación, ¿de acuerdo? Y lo que nos dan son estos datos. La pendiente de una recta es 1/3 y la pendiente de otra es -3. Pues bueno, solamente hay dos opciones, que pueden ser rectas paralelas o que pueden ser rectas perpendiculares, ¿de acuerdo? ¿Cuándo es que dos rectas son paralelas? Eso lo hemos estudiado desde la educación primaria, como lo solemos decir. Dos rectas son paralelas cuando tienen el mismo ángulo de inclinación con respecto a una horizontal. Si las dos rectas tienen el mismo ángulo de inclinación, entonces las rectas son paralelas, ¿de acuerdo? Esa es la condición que debe cumplirse. Dos rectas son paralelas y sus pendientes son iguales, es decir, que la pendiente 1 es exactamente igual con la pendiente 2. Entonces significaría que los ángulos son iguales y entonces son rectas paralelas. De inmediato podemos observar que evidentemente no son paralelas porque las pendientes no son iguales. Para que sean rectas paralelas, las pendientes tienen que ser exactamente iguales. Así que no son paralelas. Segunda condición, las rectas también pueden ser perpendiculares. Dos rectas son perpendiculares si sus pendientes son inversas. ¿Cuándo es que dos rectas son perpendiculares? Cuando forman un ángulo de 90 grados. Por ejemplo, aquí tendríamos una de las rectas y aquí tendríamos otra de las rectas y forman un ángulo de 90 grados. Ahí se dice que las rectas son perpendiculares. Ahora, ¿qué condición debe cumplirse para que dos rectas sean perpendiculares? Que las pendientes deben ser inversas. Es decir, que M1 sea igual al inverso de M2 y además con el signo contrario. El signo se cumple. La pendiente M1 es positiva y la pendiente M2 es negativa, así que pues vamos bien. Deben ser signos contrarios, signos inversos. Y número dos, ¿qué significa en matemáticas la palabra inverso? ¿Se acuerdan? ¿Qué es el inverso? Voy a enfocarme en la pendiente -3. Si yo tengo la pendiente -3, el inverso de -3 es que yo voy a poner al revés la fracción. Es decir, a este entero le ponemos un 1 abajo y ya lo podemos apreciar como una fracción, ¿están de acuerdo? Entonces, el inverso de esta pendiente, que vamos a llamar la pendiente inversa, sería que esta fracción yo la voy a invertir. En lugar de 3 sobre 1, lo pongo al revés y pongo 1 sobre 3. Y voy a invertir el signo, en lugar de menos, lo invierto y lo pongo más. Eso es inverso. Y efectivamente se dan cuenta que la primera pendiente, 1/3, es el inverso de la segunda pendiente -3. Por lo tanto, la condición que se cumple es la condición de perpendicularidad. Es decir, que las rectas son perpendiculares, ¿ok? Entonces, recapitulando, para que dos rectas sean paralelas, tienen que tener pendientes exactamente iguales. Como no son iguales, pues ya sabemos que son perpendiculares. Pero, ¿cómo saber si son perpendiculares? Pues que una debe ser el inverso de la otra. Si observas 1/3, si 1/3 lo pones al revés, pues te quedaría 3 sobre 1. Y este signo más también lo inviertes y te da menos. Así que podemos observar nuestros incisos. Podemos observar los incisos. Horizontales es lo mismo que paralelas, así que se descartan. Verticales, pues no son verticales, más bien la respuesta es perpendiculares. La respuesta es entonces el inciso C. Bueno, vámonos con el ejercicio 25. El ejercicio 25 es un tema correspondiente a la ecuación general de segundo grado, ¿de acuerdo? La ecuación general de segundo grado es esto, ¿ok? Solo que aquí ustedes pueden darse cuenta que no está el término B.
Tenemos ax cuadrada más cy cuadrada. Cuando no está el término b, ¿por qué no está el término b? Porque en nuestro ejercicio tampoco está, se dan cuenta. Tienes x cuadrada y luego tienes y cuadrada. El término b lo vamos a estudiar justo en el ejercicio siguiente, ¿de acuerdo? Por lo pronto me voy a quedar con esto, voy a continuar con esto. La ecuación general de segundo grado sin el término b es esta. ¿Por qué ocupé esta? Porque aquí en el ejercicio no aparece el término b, ¿de acuerdo? Ahora me pregunta, ¿determina qué cónica representa esto? Pues lo que nosotros vamos a utilizar para saber qué representa son estos criterios. Estos criterios que están aquí son los que nosotros vamos a utilizar. Y observa que lo único que nos interesa es el valor de A y el valor de C. Solamente nos interesa el valor de A y el valor de C. El valor de A y el valor de C. ¿Quién es el valor de A? El valor de A es el coeficiente del término x cuadrático. ¿Okay? El coeficiente de x cuadrático. Esa es nuestra A. Entonces, directo a nuestro ejercicio, ¿cuánto vale A? Directo a nuestro ejercicio, A es el coeficiente cuadrático de x, o sea, A vale 9. ¿Y cuánto vale C? C, si observas la fórmula, C es el coeficiente cuadrático de y. ¿Cuánto vale C? C vale menos 4. Insisto, en este tipo de ejercicios, lo único que nos interesa es ubicar, identificar el valor de A y el valor de C, ¿de acuerdo? Y hay que memorizar esto sí se los encargo absolutamente, por favor, memorízalo, hay que memorizarlo. Si A valiera 0, sería una parábola horizontal, pero no lo es porque A vale 9. Si C valiera 0, sería una parábola vertical, pero no lo es porque C vale menos 4. Si A fuera igual con C, sería una circunferencia que no lo es. Si A es diferente de C, es correcto, uno es 9, otro es 4, pero con el mismo signo sería una elipse. Pero como A es diferente de C, uno es 9, otro es 4, y además tienen diferente signo, uno es positivo y uno es negativo, por lo tanto, la respuesta es que nuestra cónica representa una hipérbola, efectivamente, ¿de acuerdo? Entonces, por favor, memoricen estos criterios. Si no está uno de ellos, si no está A o C, es una parábola. Si son iguales, es una circunferencia. Si son diferentes, pero con los mismos signos, es una elipse. Si son diferentes, pero con diferentes signos, justo como aquí, entonces es una hipérbola. ¿De acuerdo? Nuestra respuesta, entonces, sería hipérbola, el inciso C. Vamos al siguiente. Bueno, vámonos con el ejercicio 26. En el ejercicio 26, como lo había comentado, es un ejercicio que tiene que ver con el ejercicio anterior, es decir, una vez más, es la ecuación general de segundo grado. Solo que observen esto, en este caso ya aparece el término b. El término a, como lo comentábamos, es el coeficiente de x cuadrado. El término c, coeficiente cuadrático de y el término b es un híbrido. El término b involucra los dos literales, x y y, b, x, y. ¿Por qué ahora ocupamos esto? Porque si tú observas la fórmula, la ecuación que nos dan, esta sí incluye el término b. El término híbrido de xy es el término b, ¿de acuerdo? En el ejercicio anterior no lo ocupamos porque no tenía la ecuación que nos pedían analizar, no tenía el término híbrido, el término xy, ¿de acuerdo? Cuando la ecuación tenga el término híbrido, el término xy, el término b, vamos a utilizar estos criterios, que aquí lo llaman indicador, ¿de acuerdo? El indicador es esto, que es familiar para ustedes seguramente, recuerdan esto. El indicador es b cuadrada menos 4ac. ¿Dónde hemos visto eso antes? ¿Dónde lo hemos estudiado? ¿Se acuerdan? Pues efectivamente, en la famosa chicharronera, la famosa ecuación general, ahí está el término o el indicador, ¿ok? Es lo que está dentro de la raíz cuadrada, dentro de la raíz cuadrada en la fórmula general, en la famosa chicharronera. Generalmente suelen preguntarte acerca de identificar. Te ponen esta ecuación y te preguntan, ¿esta ecuación qué es? ¿Una hipérbola, una parábola, una elipse? ¿De qué depende? Depende de cuánto vale su indicador. Si el indicador es mayor que 0, será una hipérbola. Si el indicador va exactamente 0, será una parábola. Pero si es negativo, entonces será una elipse.
Insisto, generalmente eso es lo que suelen preguntar. Te ponen esta ecuación y te dicen, ¿qué es? ¿Qué representa esta ecuación? Como el ejercicio anterior. Hay que calcular el indicador y utilizar estos criterios. En este ejercicio, en particular de esta guía 2022, solamente nos preguntan calcula el indicador. Así que vamos a calcularlo, seleccionamos la respuesta correcta, pero además vamos a interpretarlo, vamos a ver qué tipo de cónica es, ¿de acuerdo? Pues bueno, cuánto vale B? Voy a escribir acá, ¿cuánto vale B? B, o empiezo por A, ¿no? Para hacerlo en orden. ¿Cuánto vale A? Pues A, como dijimos, el coeficiente cuadrático de X, o sea, vale 3. Ahora sí, ¿cuánto vale B? Es el término híbrido. El término híbrido vale menos 4. ¿Y cuánto vale C? C es el coeficiente cuadrático de Y, o sea, también vale menos 4. ¿De acuerdo? Solo vamos a ocupar A, B y C. Lo sustituyes en la formulita. Vamos a sustituirlo acá arriba, ¿qué les parece? Acá arriba, el indicador es igual a B al cuadrado. Aquí está B, menos 4. Entonces tendríamos menos 4 al cuadrado. Menos 4 por A por C. Menos 4 por A. ¿Y cuánto vale A? Nuestra A vale 3. Por C. ¿Cuánto vale nuestra C? Nuestra C vale menos 4. ¿De acuerdo? Entonces vamos a resolverlo. Continúo aquí abajito. Menos 4 al cuadrado. Menos 4 al cuadrado. Menos 4 por menos 4 sería más 16. Luego recuerda que estos tres son una sola multiplicación porque es un solo término. El signo menos indica que a partir de ahí empieza el término. Así que todo esto es un solo término. Una sola multiplicación empezando por signos. Menos por menos me da más. 4 por 3, 12 y 12 por 4, 48. ¿De acuerdo? Y por último, 16 más 48 nos daría 64. En este ejercicio solamente nos piden calcular el indicador. El indicador es 64. ¿De acuerdo? Así que esa es la respuesta, pero insisto, a veces lo que nos pueden preguntar es que te dan esta ecuación y te preguntan qué es. Tienes que calcular el indicador, como lo hicimos, y luego verificar alguna de esas tres opciones. Como nos dio positivo, como nos dio más 64, como nos dio mayor que 0, entonces estamos aquí. Esta cónica, esta ecuación representa una hipérbola, porque el indicador fue mayor que 0, es positivo, mayor que 0. Por esa razón es una hipérbola. Si nos hubiera dado 0, sería una parábola, y si nos hubiera dado negativo menor que 0, sería una elipse. Bueno, pues en este momento, en este ejercicio, lo único que nos pidieron era calcular el indicador, vale 64, ya está, pero ampliamente sugiero que memoricen estos criterios, ¿de acuerdo? Vamos a buscar, a ver si está el inciso B. 64. Pregunta 26, la respuesta correcta es el inciso D de dedo. Y vámonos de una vez con el ejercicio 27, ¿qué les parece? Vamos a trabajarlo aquí. Dice, determina el dominio e imagen de la siguiente función. 8 sobre x. Recuerda que el dominio son los valores que puede tomar x. O sea, el dominio va relacionado con el eje x. Y la imagen son los valores que se obtienen después de sustituir el valor de x en la función y resolverlo. Esa es la imagen, es decir, la imagen tiene que ver con y. Pues este ejercicio es absolutamente visual. ¿Estarán de acuerdo? Este ejercicio es absolutamente visual por lo siguiente. Hacerle zoom, ahí está. Para obtener el dominio, tenemos que enfocarnos en el eje X. Entonces, en el eje X, si yo proyecto esta gráfica, si la proyectamos al eje X, acá termina en 2. Y si la proyectamos al eje X, el inicio de la gráfica, el inicio está en 1. Así que el dominio es desde 1 hasta 2. Así que puede ser el inciso A, porque dice X pertenece a los racionales desde 1 y hasta 2. Y el inciso D dice que X pertenece a los reales. Ah, pues ya está, ¿no? Porque X debe pertenecer a los reales.
¿Se acuerdan? ¿Por qué X debe pertenecer a los reales? Porque los reales son todos los números que se pueden graficar en la recta, ¿de acuerdo? Lo cual la diferencia con la Q significa racionales. ¿Y cuáles son los racionales? Pues bueno, los racionales son aquellos números que se pueden representar mediante una fracción, solo mediante una fracción. Pero por ejemplo, si yo eligiera que X pertenece a los racionales, yo dejaría fuera, por ejemplo, la raíz de 2. Que la raíz de 2, lo hemos dicho en clase, la raíz de 2 es más o menos 1.7. Pero 1.7 con decimales periódicos, acá continúan. Y la raíz de 2 no es un número racional, porque los números racionales son aquellos que se pueden representar solo mediante una fracción. Y la raíz de 2 es un número irracional, que no se puede representar mediante una fracción. Si les interesa saber un poco más de números naturales, enteros, racionales y irracionales reales, pues les dejo un video por ahí donde pueden revisarlo con detalle. Así que pues ya he descartado todo. Descarto el inciso A por lo que comenté. El inciso B no es porque dice de 4 a 8 y el inciso C no es por la misma razón de 4 a 8. Así que simplemente la respuesta de inmediato es el inciso B. Pero vamos a analizar ahora la imagen, ¿de acuerdo? La imagen tiene que ver con el eje Y y hacemos algo muy parecido. Aquí inicia nuestra recta en 4, y nuestra gráfica, perdón. Y nuestra gráfica termina acá, al menos lo que podemos apreciar, termina aquí en 8. ¿Ok? Entonces, la imagen debe ser que Y pertenece a los reales por la misma razón y va desde 4 hasta 8. ¿Ok? Justo lo que dijimos. X va de 1 a 2 y Y va de 4 a 8. Totalmente visual y tiene que pertenecer a los reales. Tiene que pertenecer a los reales por la razón que comentamos. Los reales abarcan todos los números, todos, absolutamente todos. Los decimales, los que se pueden representar con fracción, los irracionales que no, todos. Por eso la respuesta debe ser el inciso de D. Vamos con el siguiente, ¿qué les parece? Pues vámonos con la 28, que dice, identifique cuál de las siguientes gráficas representa una función par. Pues miren, aquí lo googleé de inmediato para tener una definición e imágenes, ¿no? Las funciones pares simplemente son aquellas que para cada valor de x en el dominio, cuando tú evalúas un valor de x en una función, es exactamente lo mismo que si evalúas su inverso, es decir, negativo, en la misma función. Y los resultados son iguales. Eso es una función par, ¿de acuerdo? Una función par es aquella que, si tú evalúas un número x en la función, el resultado que se obtiene es el mismo que si evaluaras su negativo en la misma función, ¿ok? El tip es el siguiente, aquí está el tip. Las funciones pares tienen simetría reflectiva a lo largo del eje Y. O sea, esta es una función par. ¿Por qué son simétricas con respecto al eje Y? Es decir, imagínate que de este lado tú pusieras un espejo. ¿No? Pones un espejo, y si pones un espejo, esta partecita se va a reflejar. Si tú pones un espejo del lado izquierdo y lo que se formara en el espejo es justo lo que tienes del lado izquierdo, entonces es una función par, ¿de acuerdo? Una función impar sería lo opuesto, esto sería una función impar. Si yo pongo acá un espejo, ¿qué se va a reflejar? Pues se va a reflejar esta parte, ¿no? Se va a reflejar esta parte. Entonces, si yo pongo un espejo y lo que se formaría en el espejo no corresponde a la gráfica que yo tengo, entonces es una función impar. ¿Sí queda claro? Si yo coloco un espejo de este lado y lo que se formaría en el espejo, el reflejo de este, lo que se formaría en el espejo corresponde con la gráfica real que tengo, entonces es una función par. ¿Ok? Las funciones pares tienen simetría reflectiva con el eje Y. Pues ya nada más falta buscar la que puede ser función par y eso es absolutamente visual, de inmediato. Si yo pongo acá el espejo, se va a reflejar esto, ¿no? O sea que no es. Si yo pongo acá el espejo, se va a reflejar esto, o sea que no es.
Si yo pongo acá el espejo, pues se va a reflejar esto, ¿están de acuerdo? O sea que no es, si yo pongo aquí el espejo, pues se va a reflejar exactamente esto. Por lo tanto, la pregunta 28, la respuesta correcta es el inciso C. Vámonos con el siguiente. Pregunta 29. Dada la siguiente representación gráfica, identifique el tipo de función. Pues bueno, estas son las que vimos en el tema de funciones. Son precisamente, vimos 5, a falta la cúbica. Pero bueno, eso lo vimos en clase, así que podemos darle un repaso de inmediato. El inciso A es una función constante. Recuerda, también lo recordamos en física. ¿Cómo es la gráfica de una función constante? Pues la gráfica de una función constante es una recta horizontal. Esto sería el inciso A. Me voy a saltar el inciso B por razones evidentes. El inciso C. El inciso C es una función lineal. Y una función lineal lo platicábamos cuando veíamos la definición de ecuación de primer grado. Una ecuación de primer grado también se llama ecuaciones lineales. Incluso cuando hablamos de x lineal, ¿se acuerdan? ¿Quién es x lineal? Cuando el exponente es 1. ¿Por qué es x lineal? Porque su representación gráfica en el plano cartesiano es una línea recta, ¿de acuerdo? Así que el inciso C, una función lineal, es esto, una línea recta que puede tener cualquier ángulo de inclinación, ¿de acuerdo? Pero con esa inclinación, con esa forma, perdón. Y el inciso D es la función valor absoluto, que decíamos en clase, la función o la operación valor absoluto lo que hace es que la parte negativa la vuelve positiva. Voy a tomar como ejemplo el inciso C. ¿Okay? El inciso C era esto. Yo tengo esta parte más o menos y acá continúo. ¿Ok? Pero ¿qué hace el valor absoluto? El valor absoluto lo que hace es que la parte negativa, es decir, esta partecita que está acá abajo, en el eje Y, la parte negativa del eje Y, la refleja y la vuelve positiva. Eso es lo que hace el valor absoluto. La parte negativa simplemente la vuelve positiva, o sea, la refleja arriba en el lado positivo. El tip para identificar el valor absoluto es que se forma como una especie de V. Aquí puedes apreciar la V. Entonces, la constante es una línea horizontal. Se va hasta más infinito, viene desde menos infinito. La lineal, pues es esta, una línea recta. Lo mismo, viene desde menos infinito, se va a más infinito. La valor absoluto es esto. Está arriba en el eje Y y tiene la forma de una V. Y la función cuadrática, que es una ecuación de segundo grado, es una parábola. Como es una parábola, como una U, esta es la función cuadrática, como una U. Una función cuadrática. Si tú lo resuelves como ecuación de segundo grado, encuentras x1, que aquí estaría x1, y aquí estaría x2. Pero la función cuadrática es una parábola y tiene la forma como de una U. Justo lo que tenemos aquí. Esto es una función cuadrática. La respuesta es el inciso B de bueno. Pues vámonos al siguiente. Pues vámonos con el 30. Dice, utilice las leyes de los logaritmos para realizar el desarrollo de la siguiente expresión. ¿De acuerdo? Pues bueno, recordarán las leyes que vimos en clase. Primero trabajamos con el exponente. Y hemos dicho que una ley, una propiedad más bien, no son leyes, son propiedades, pero pues lo digo bajito, ¿no? Nuestra guía o la guía de Colbert tiene algunos detalles. Pero bueno, la propiedad que estudiamos es que este 4, el exponente, baja como coeficiente. Así que el 4 baja, se escribe acá al inicio y todo lo demás queda igual. 4 logaritmo base 10 de xy sobre z. ¿De acuerdo? Luego, tenemos dos operaciones. Tenemos una multiplicación acá arriba y tenemos una división aquí. La pregunta es, ¿cuál operación es la de mayor peso? Pues la división, la fracción. Porque la multiplicación está en el numerador de nuestra fracción, así que es más importante la división. Y la propiedad del cociente es que se convierte en una resta. Entonces, este cociente se va a convertir en una resta. Este 4 está multiplicando a ambos. Este 4 está multiplicando a todo esto.
el logaritmo con base 10 de la resta. Este cociente se va a convertir en una diferencia. Esa es la propiedad. Este cociente se va a convertir en una diferencia. El logaritmo del numerador menos el logaritmo del denominador. ¿Ok? Esa es la propiedad que nosotros estamos estudiando. El 4 multiplica a todo esto. El cociente se convierte en una diferencia, es decir, el logaritmo del de arriba menos el logaritmo del de abajo. Esto es una z, por cierto, que parece un 7, pero es una z. De verdad que es una z. Ahí está. Ahora, luego tengo esta multiplicación. La propiedad dice que el producto, una multiplicación se convierte en una suma. Mientras una división se convierte en una resta, una multiplicación se convierte en una suma. Así que el 4 multiplica a esta multiplicación se va a convertir en esta suma. La suma del primero más el segundo. ¿De acuerdo? Note que el logaritmo con base 10 simplemente se va transcribiendo. Y listo, menos logaritmo base 10 de z. Y luego simplemente este 4 multiplica todo esto. Ese 4 multiplica todo, así que me quedaría 4 logaritmo base 10 de x más 4 logaritmo base 10 de y menos 4 logaritmo base 10 de z. Y esa sería nuestra respuesta. ¿De acuerdo? A ver, voy a moverlo un poquito para que se aprecie mejor. Ahí está. Esa sería nuestra respuesta. Vamos a ver qué inciso es. 4 logaritmo base 10 de x más 4 logaritmo base 10 de y menos 4 logaritmo base 10 de z. Pues la respuesta es el inciso que nunca falla, el inciso C. Vámonos con el siguiente, que parece que se va a poner bueno porque son cálculo diferencial. Bueno, la pregunta 31 dice tener el siguiente límite. De la pregunta 31 a la pregunta 34 es cálculo diferencial e integral. Pues en la preparatoria se dedica todo un semestre para ver cálculo diferencial y todo otro semestre para ver cálculo integral. Mi sugerencia, pues bueno, si están interesados pueden revisar un poco en el canal. Tengo algunos videos de derivadas básicas y bueno, pueden dedicarle algún tiempecito a estudiar algunas derivadas básicas. Y voy a tratar de explicar aquí lo más simplificado posible, pero les comento que es un tema bastante amplio. En el canal pueden buscar alguna lista de reproducción específica para derivadas básicas, me parece que así se llama, derivadas básicas, y de integrales, creo que también tengo uno de integrales básicas, si no lo grabamos. Pero voy a tratar de simplificarlo lo más que se pueda. En cuanto a los límites, eso es quizá un poco de lo más sencillo, que este límite no se ve tan sencillo, porque se trata de sustituir cuando x tiende a infinito. Si tú sustituyes cuando x tiende a infinito, te va a dar infinito entre infinito. Si x vale infinito, infinito por 3, infinito, infinito menos 2, infinito. Y si sustituyes acá en lugar de x infinito, infinito por 2, infinito, más 5, pues infinito. Infinito entre infinito no es 1. Por si alguien pensaba, es 1, no es 1. ¿Por qué infinito entre infinito no es 1? Porque hay distintos tipos de infinitos, ¿están de acuerdo? Lo dijo un matemático que se llama Cantón, no salió, no lo dijo el actor de la película, que no me acuerdo cómo se llama, sino es una frase de un matemático, ¿no? Hay algunos infinitos que son más grandes que otros, y por lo tanto infinito entre infinito no es 1. ¿Por qué razón hay distintos infinitos? Porque, por ejemplo, del 1 al 2, ¿cuántos números hay? Entre el número 1 y entre el número 2 hay una cantidad infinita de números. ¿Están de acuerdo? 1.01, 1.001, 1.001 y entre el 1 y el 2 hay una infinidad de números. Pero ¿cuántos números hay
desde el número 1 y hasta el número 3, por ejemplo. Pues hay el doble de infinito, ¿no? Y de 1 a 4, pues mucho más. Y de menos infinito a infinito, ¿cuánto habrá? Pues infinidad de infinitos. Por eso es que algunos infinitos son más grandes que otros. Estarán de acuerdo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer aquí entonces? Lo que tenemos que hacer es dividir todo entre x. Vas a dividir todo entre la x con el exponente más grande. ¿De acuerdo? Todo lo divides. 3x entre x, menos 2 entre x, 2x entre x, más 5 entre quién? Entre x. Todo lo divides entre la x con el exponente más grande. Y observen lo que pasa. Observen lo que pasa. X con x se cancela, x con x se cancela. ¿Están de acuerdo? Y lo que me quedaría entonces es lo siguiente. Me quedaría el límite cuando x tiende a infinito de 3, porque ya cancelé las x, menos 2 entre x, sobre 2, porque ya cancelé la x, más 5 entre x. Y ahora sí puedo sustituir el infinito. Recuerda que dice acá abajo x tiende a infinito, entonces vas a sustituir el valor de x por infinito. ¿Qué me quedaría? Me quedaría esto, me quedaría 3 menos 2 entre infinito. Porque en lugar de x ya estamos poniendo infinito. Acá pongo 2 más 5 entre infinito. ¿De acuerdo? ¿Y cuánto es 2 entre infinito? ¿Cuánto es 2 manzanas entre infinito número de niños? ¿Cuánto es 2 manzanas entre 1.000.000 de niños? Si yo tengo 2 manzanas que voy a distribuir entre 1.000.000 de niños, ¿de cuántas manzanas les tocan? De un micro pedacito de manzana. Es decir, cualquier número dividido entre infinito es 0. Cualquier número como 5 dividido entre infinito es 0. Por lo tanto, la respuesta es 3 medios. Efectivamente, tal como lo analizan, pues la respuesta está aquí, ¿no? 3 medios, es un tip. Efectivamente, la respuesta es el inciso C, 3 medios. Vamos al siguiente. Bueno, vamos con la 32. Como les comentaba, sugiero ampliamente, si es que ustedes evalúenlo, a ver si vale la pena. Es un ejercicio solamente y el conocimiento es amplio, pues evalúenlo si vale la pena y pueden darle una checadita a la lista de reproducción de derivadas básicas. Esto es entonces. Necesitamos derivar primero la función trigonométrica. La derivada de coseno es una fórmula que simplemente hay que memorizar. La derivada de coseno es menos seno. ¿De acuerdo? La derivada de coseno es menos seno. Y escribimos justo el ángulo exactamente igual. Se trata de derivar de afuera hacia adentro. Primero derivo la función trigonométrica y después derivo el ángulo. La derivada de coseno es menos seno. Y se escribe el ángulo. Y se multiplica por la derivada, precisamente la derivada del ángulo. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es la derivada del ángulo? La derivada del ángulo es la derivada de 3x es 3. La derivada de menos 45 es 0. Y por último, ya nada más, hay que colocar el 3 al inicio para que se vea mejor. Así que sería menos 3 por el seno de 3x menos 45. Esa sería nuestra derivada. Menos 3 seno por 3x menos 45. ¿De acuerdo? La respuesta es el inciso A. Vámonos con el 33, que dice, indique si la siguiente función en trozos f de x es continua y derivable. Bueno, por definición, si una función es continua, es derivable. Si una función no es continua, no es derivable en ese intervalo en el que no es continua, en ese intervalo no es derivable, ¿de acuerdo? Así que si es continua, es derivable. ¿Y cómo saber si es continua?
Se es continua si cuando yo evalúe este 3, si yo lo evalúo acá y luego el mismo 3 yo lo evalúo en esta otra función, si me da el mismo resultado, entonces es continua. Si no me da el mismo resultado, entonces no es continua. ¿De acuerdo? Entonces voy a empezar por evaluar mi 3 aquí en esta función. Note que aquí dice x es menor o igual a 3. O sea que antes de 3, aquí está el número 3, en x, antes de 3, o sea, todo esto desde menos infinito hasta 3, está definida la gráfica por esta función. Después de 3, o sea, de aquí en adelante, de 3 a infinito, está definido por esta función. Por esas razones que nosotros vamos a evaluar primero. Valor de x igual a 3 aquí, que es antes de 3, ¿ok? Entonces lo voy a evaluar. Lo voy a evaluar, f de 3 es igual a, aquí tengo x cuadrada, pero en lugar de x, que voy a escribir 3, y lo elevo al cuadrado. Luego tengo menos 3x, así que menos 3, pero en lugar de x, que pongo 3. Y lo resuelvo, 3 al cuadrado, 3 por 3, 9, menos 3 por 3, 9, y 9 menos 9 es 0, perfecto. Pues ya lo evalué en la primera función, lo que dijimos, ahora lo voy a evaluar en la segunda función. Y si me da exactamente lo mismo, pues voilà, lo hicimos. Es derivable, ¿ok? Es continua y por lo tanto derivable. Entonces ahora lo evalúo en la segunda función que dice 3x. 3 por 3, ahí está. Porque x toma el valor de 3. Menos 9, pues menos 9. Y lo resuelvo, 3 por 3 es 9, menos 9 es igual con 0. Por lo tanto, como en la primera función me dio 0 y en la segunda función me dio exactamente lo mismo, conclusión, es continua. Y como es continua, por lo tanto, es derivable. La respuesta es el inciso de dedo. La función es continua y por lo tanto es derivable en todos los reales. ¿De acuerdo? Vámonos con el siguiente.